Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este video del Foro Humanista. Mi nombre es Diana Zaragoza y el día de hoy quiero compartirte una reflexión acerca de la eterna rivalidad entre el corazón y la razón. ¿Qué es más poderoso, tu pensamiento o tu emoción? Y es que un primer ejercicio que te propongo es que empieces a identificar si eres una persona que tiende más a ser de sentimientos, es decir, que necesita sentir, que se deja llevar por corazonadas, o más bien eres una persona que tiende más al análisis, a basarte en datos, en hechos, en números para tomar decisiones. Yo personalmente creo que tiendo mucho a la parte intelectual en el sentido, me gusta mucho leer, tengo cursitis y todo lo que tiene que ver con investigación a mí me encanta. Pero bueno, todo comenzó con un video de una terapeuta americana que se llama Miranda Peer, en donde ella decía que cuando se confrontan una emoción y un sentimiento en algún momento o por alguna circunstancia, la que tendía a dominar normalmente era la emoción. Y lo ponía con un ejemplo muy gráfico que al menos a mí me puso la piel chinita. Imagínate que estás en un balcón, de estos balcones, no sé, imagínate en un conjunto de departamentos, a lo mejor tomándote un café o fumándote un cigarro, disfrutando de la vista. Parece un momento bastante agradable, ¿no? Ahora imagínate que este balcón estuviera en el último piso de la Torre Mayor o en el último piso de la Torre Latino. A mí, que me dan miedo las alturas, bueno, sentí vértigo de solo pensarlo. Y era un poco al punto al que ella iba. Decía, no importa qué tan racional seas, en ese momento vas a sentir miedo y tu reacción va a ser resguardarte o cuando menos sujetarte de lo que tengas a la mano. Tu razón te puede decir que es un edificio súper bien construido, que ha recibido 20,000 premios el arquitecto que lo hizo, que las vigas son súper resistentes y a lo mejor que el piso de cristal, si te lo quieres imaginar, es extremadamente resistente. Pero aún así, todo ese proceso mental no lograría contener la emoción, en este caso de miedo, que sentirías en una circunstancia así. Y yendo un poco más profundo en este interrogante que me hice, me puse a investigar de neurociencia, que es la ciencia que se encarga del estudio de cómo funciona nuestro cerebro humano. Y estos científicos han detectado que en la amígdala es donde se procesa toda la información de tipo emocional. Y además que desde hace 200 millones de años, la amígdala controla las emociones en los mamíferos. Es decir, tenemos 200 millones de años siendo seres emocionales. Por otra parte, la neurociencia también dice que desde hace 60 o 65 millones de años, los procesos mentales se dan en esta parte frontal del cerebro. Entonces, si fuera un tema de antigüedad, pues al menos lo que dicen los neurocientíficos es que pues ganaría la parte emocional, pero no te me adelantes. Resulta ser que también tenemos una corteza que funge como puente entre nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto racional. Es decir, gracias a esta corteza, nuestros pensamientos pueden alterar o modificar o detonar emociones en nosotros. Por ejemplo, si yo empiezo con pensamientos de seguramente me van a correr del empleo porque desde que estoy en home office no doy el rendimiento que tenía en la oficina o porque no hay resultados, muy probablemente esa serie de pensamientos va a terminar detonando en mí ansiedad o miedo o tristeza o angustia. Del mismo modo, esta corteza funge como puente para la parte emocional a la racional. Es decir, si yo me levanto muy alegre o estoy muy alegre, muy probablemente voy a tener pensamientos que llamamos optimistas de me va a ir padrísimo, la verdad es que voy súper bien, el confinamiento no está tan mal, me siento agradecida, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que con esta reflexión me gustaría que te quedaras. Al menos cerebralmente, parece que nuestro cerebro no nos ve como peleados, de hecho nos ve como partes separadas, pero están integradas por un puente. Y creo que al menos yo me quedo con esa parte de la reflexión. Es verdad que somos seres racionales y es verdad que somos seres emocionales. Lo importante aquí sería dejar de verlo como una pelea y más bien para el humanismo la intención es
vernos como seres integrales, abrazar que somos un tanto racionales o mucho racionales dependiendo, y abrazar que somos también emocionales. Y a la hora de integrarlos, esto nos va a permitir potencializar todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Finalmente, sí creo que culturalmente tenemos una tendencia o está mucho más fácil que desarrollemos la parte racional que la parte emocional. Así que te dejo algunas preguntas de reflexión para que evalúes qué tanto conocimiento o qué tan desarrollada tienes tu parte emotiva. Por ejemplo, ¿te es fácil contactar con las emociones o en realidad es algo que evitas a toda costa? Cuando alguien te pregunta cómo estás y quieres expresar cómo te sientes, ¿te es sencillo? ¿Tiendes a confundir emociones como enojo y tristeza? ¿Con qué frecuencia te das cuenta de cómo afectan tus emociones tu día a día? Y yo creo que finalmente este espacio de confinamiento en el que estamos nos ha servido a lo mejor para tomar cursos, talleres, conferencias, capacitarnos. Creo que sería importante que no dejes de lado tu parte emotiva, tu parte emocional, porque al final, te repito, somos seres que somos duales y para trascender tenemos que abrazar y reconocer todo lo que somos. Pues de mi parte es todo, espero que este video te haya servido de reflexión, que te haya aportado algo. Si te gustó, por favor regálame un like y te mando un fuerte abrazo.